Muy buenos días. Llegó el día de la verdad. Hoy 3 de noviembre se adelantan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un dato muy importante, alrededor de 100 millones de personas han votado ya vía correo en ese país. Es un récord, es un dato histórico precisamente en Estados Unidos. Por eso, vamos al punto ahora. En este instante, la comunicación es con el profesor Rubén Sánchez David, de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor, muy buenos días. Panorama en el día de hoy con los últimos acontecimientos que han acaecido precisamente en Estados Unidos. Muy buenos días, creo que hoy será un día muy interesante. Interesante, ¿por qué razón? Porque creo que la gente va a asistir a las urnas entre la esperanza y la resignación, porque el resultado es bastante incierto. Si gana el candidato, estará la gente muy feliz, y si pierde su candidato, creo que no quedará más que resignación. Profesor, precisamente vemos en este instante las imágenes en vivo desde Filadelfia, donde se adelanta, como en el resto del país, el proceso electoral. En este instante las vamos a ver en unos segundos. ¿Y por qué habla usted de esas dos razones, esperanza o resignación? Porque ¿Por qué razón? La sociedad norteamericana está tan polarizada y dividida que es muy difícil el resultado, dado que, como lo hemos visto en razón de la elección mediatizada por los colegios electorales, así el candidato que gane tenga mayoría de votos, si el colegio electoral los sufragios no le dan, pasará lo mismo que con Hillary Clinton y el actual presidente de los Estados Unidos. En ese sentido también la posibilidad y la prioridad que tienen hoy estados como la Florida, Carolina del Norte, Arizona, Ohio, Georgia, pues la cosa está muy difícil, muy competida, a pesar de las diferencias normales en votos, pero los colegios electorales son otra cosa, como usted lo plantea. Así es, y hay otra incógnita, y es saber cómo irán a votar las minorías, que normalmente son más abstencionistas que el resto. Se han hecho grandes cálculos a propósito de la minoría hispana, que es la más grande, pero es también la más abstencionista. Entonces, todo depende de cómo reaccionen a última hora los electores, que estén motivados para cambiar el orden de cosas o que se resignen, como yo decía. ¿Qué piensa usted de esa minoría? ¿Cómo va a reaccionar desde su óptica? Esa minoría no es homogénea. Por un lado, tenemos una gran mayoría de hispanos que han nacido en Estados Unidos, que son ciudadanos norteamericanos plenos, y que como cualquier ciudadano norteamericano tienen las mismas preocupaciones. Pero luego tenemos también otras minorías que representan intereses mucho más concretos. Por ejemplo, la Florida, la minoría latina en la Florida es más republicana que otra cosa. En otros estados como Texas o Arizona, la cuestión es diferente porque esas minorías hispanas, como yo decía, son muy abstencionistas y todo depende si se quedan en sus casas o salen a votar. En todo caso, esas minorías actúan pro-Trump o pro-Biden. Usted ya ha esbozado un panorama, pero con la actual situación, ¿cómo se sienten más cobijados, digámoslo así? Y dependiendo, me imagino, también del país al que pertenezcan. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, los puertorriqueños, que son una minoría muy importante, tienen una inclinación muy distinta a la de origen cubano o a la de muchos venezolanos que están establecidos ahora en Estados Unidos. Muy distinto a lo que sucede en estados como Texas o Arizona, donde las minorías son de origen mexicano y tienen una historia muy distinta. Por eso digo, es bastante incierto. Yo no me atrevería a hacer ninguna apuesta en este momento. Claro, no es fácil. Pero en el caso colombiano, los colombianos que pueden votar allá en Estados Unidos no significan una mayoría, ¿no? Pero republicanos que demócratas en Estados Unidos. Perdóneme, ¿no le copié bien? ¿Hay más Yo republicanos creo que que los demócratas? colombianos radicados en Estados Unidos, principalmente en la Florida, son más republicanos que demócratas.
Eso ya es muy diciente y precisamente por eso se ha presentado lo que se ha presentado en nuestro país, con llamado del embajador de Estados Unidos de Colombia, de Estados Unidos en Colombia a bordo y todo, ¿ah? Exactamente, sí, señor. Bueno, el tema también de Washington y Nueva York preparándose para lo que podría ser disturbios a raíz de los resultados. Vemos cómo han ido colocando plaquetas de madera en los negocios, muy parecido a lo que se ve en nuestra Bogotá y en muchas regiones del país y ciudades del país cuando va a haber marchas o cosas así. La situación es bien delicada. Incluso la Casa Blanca también ha sido guarnecida en ese sentido. Sí, pero fíjese usted que la Casa Blanca es en parte responsable de lo que está sucediendo, porque el presidente Trump ha dicho que no confía mucho en los resultados, que cree que va a haber trampa, que tiene que esperarse que haya un recuento final, que en Estados Unidos puede demorar muchos días, porque cada estado tiene su propio código electoral y en muchos lugares el conteo comienza después de las elecciones, mientras que en otros ya el conteo, como en la Florida, comenzó ya. Y el hecho de que la gente se esté cuidando ante posibles disturbios, ¿qué piensa de eso? Yo creo que algunos están muy interesados en que se genere un gran desorden en el país, lo cual sería catastrófico no solamente para los Estados Unidos, sino para toda la región, porque cunde el mal ejemplo. Que el En ese país sentido. que lidera como, que digamos que es el defensor de la democracia, se comporte de esta manera ya sería absolutamente lamentable. Profesor, precisamente en ese sentido, el tema de los extremos en Estados Unidos ya se parece a cualquiera de nuestros países en Sudamérica. Es un tema muy delicado. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Gane quien gane. Gane quien gane, si la cuestión no adquiere unos tintes muy fuertes, la situación va a continuar normalmente, porque a pesar de todo, la institucionalidad norteamericana es mucho más fuerte que la nuestra, y en última instancia, lo que diga la Corte Suprema, que es la que tendrá que decir al final, será obedecido. Recuerde usted el caso de Al Gore, que pendió a la Florida por 500 votos. Faltando antes de que hubiera mucho bochinche, simplemente Al Gore renunció porque consideró que lo que decía la Corte Suprema tenía que ser acatado. Respeto a la democracia, sin duda alguna, pero en todo caso, el presidente Trump, desde ya, en sus intervenciones ante sus electores, ha señalado que va a iniciar acciones jurídicas en caso de perder. Ya las anunció. Sí, por eso digo que él es el responsable en gran parte de lo que está sucediendo, pero vaya uno a saber si al final, dependiendo de cómo sea la victoria de Biden, si gana Biden, la cuestión cede o no. Complicado sería si la ventaja es muy por un margen muy estrecho. Allí sí creo que puede haber bastantes problemas porque Estados Unidos está siguiendo el sendero que muchos países nuestros han tomado ya hace mucho tiempo. Sin duda alguna, las encuestas señalan ganador a Biden. Sin embargo, desde su óptica, con lo que ha visto en los últimos días, ¿cree que esta elección va a ser apretada en todo caso? Hoy no tendremos presidente electo de Estados Unidos. Eso es lo más seguro. No, sí, hoy yo no creo que esta noche tengamos presidente, como fue hace 4 años, no, de ninguna manera. Y en ese sentido, piensa entonces que la cosa va a estar bastante peleada, reñida. Yo sí creo, porque además hay, digamos, otra cuestión bien interesante. Mucha gente votó ya por correo o en forma adelantada, pero sí, los que se presentan en el último momento a votar en las urnas directamente son una gran incógnita. No sabemos si están a favor o en contra, o si están esperando que se den algunos resultados antes, como suele suceder. En otras palabras, esta situación de incertidumbre, porque eso ya decía que era de esperanza o de resignación, implica compleja, no solamente para Estados Unidos y el continente, sino para otras partes del mundo. El tema del servicio postal, tal y como lo ha planteado el presidente Trump, habla de fraude en un servicio pues que es muy respetado allá, pero que en todo caso también es parte de un Estado. E incluso, pues él ha dicho que hay fraude, que va a haber fraude, que no confía en él. Sí, pero él es un terrorista de palabra que en última instancia creo que tendrá que plegarse a lo que decían las autoridades.
El problema a propósito del voto postal es que en muchos estados se acepta que se vote a última hora y basta con que el sello de correos indique que se votó hoy para que se acepten las cartas, pero muchas de esas cartas llegarán mañana o pasado mañana o dentro de 3 días. Cosa que pone la discusión más agitada aún, porque puede hablarse de votos extemporáneos. Podría ser una de Se las... puede aducir que hubo fraude. Exactamente. ¿Qué va a pasar de aquí al 20 de enero, cuando llegue o Trump nuevamente a la Casa Blanca o Biden a la Casa Blanca ya como tal? 20 de enero, día de la posesión. ¿Cómo ve usted reacomodándose, pase lo que pase, a Estados Unidos? Porque los extremos, sin duda, son los extremos en este instante. Sí, es correcto, pero yo guardo algo de esperanza por lo siguiente, y es que hay unas tendencias también que indican que esa polarización entre los extremos puede cambiar un poco en el proceso. Al fin y al cabo, los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes y eso ya nos da una idea de cómo será la tendencia de ahora en adelante. Y en ese sentido también, ¿cómo será la lucha en el Congreso para sacar adelante leyes y demás legislación, cierto? Muy difícil y sobre todo ahora que, por ejemplo, hablando de la Corte Suprema, hay una medida conservadora aplastante de 6 votos contra 3, va a ser muy reñido. Y el tema de la Corte Suprema y lo que pueda ocurrir en las definiciones electorales, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo espero que la sensatez que ha caracterizado a la Corte en Estados Unidos se mantenga, ¿no? Al fin y al cabo, la división de poderes en Estados Unidos es una religión muy propia de un espíritu liberal que intenta controlar el equilibrio de poderes y yo pues tengo la esperanza de que eso se conserve. Pero fíjese cómo hace poco se acaba de posesionar una republicana conocida en la Corte Suprema de Justicia, además de manera típica, porque nunca lo habían hecho en Estados Unidos de esa manera tan rápida. Terrible. Uh-huh. Y en ese sentido, la confianza en lo que pueda ocurrir, ahí no puede haber manipulación también. Hay manipulación en todas partes, pero yo creo que la politización de los magistrados en Estados Unidos es menos fácil que en nuestros países por una razón muy sencilla. Existe una jurisprudencia, existe una lógica, existe una respetabilidad que los magistrados no se arriesgan a poner en juego de cualquier manera. Profesor Rubén Sánchez, hoy, ¿qué le interesa a un votante en Estados Unidos? Siempre se habla de la política local por encima de la política mundial a la hora de elegir presidente de Estados Unidos. ¿Qué le interesa hoy a un votante como tal, en medio de la pandemia, en medio de todo lo que está ocurriendo? Al votante promedio, pues le interesa lo que le interesa a cualquier votante promedio, que es empleo, ingresos, salud y, digamos, tranquilidad. ¿Qué es lo que le importa a la mayoría de la gente, ¿no? Sobre todo cuando las cuestiones internacionales juegan poco en su vida diaria. En este instante se han dicho más mentiras que verdades, pensando en ese primer debate que resultó un fiasco, en el segundo que fueron más bien un duelo de rating y en el tercero que sí resultó ser un debate como tal. Sí, así es, pero lo que se ha dicho tantas veces, ¿no? Una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad y es difícil de erradicar de las mentes de las personas. Sin embargo, en razón de la polarización que existe en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, hay ciertas verdades que no entran en el cerebro de las personas y hay mentiras que tampoco salen de ese cerebro porque ya la decisión está tomada de antemano. Solamente los logran dilucidar en un momento dado. Profesor, ¿qué le conviene a nuestro país? Véalo desde la óptica política, geopolítica. ¿Qué le conviene a nuestro país en este instante? Teniendo en cuenta que hemos visto ya 4 años de Trump con Colombia, vimos 2 periodos del presidente Barack Obama con su vicepresidente Biden a bordo con Colombia. ¿Cómo ve la cosa usted ahí? Miremoslo primero desde el punto de vista del subcontinente. América Latina dejó de ser una prioridad para los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y hay ciertos países que preocupan a los Estados Unidos por razones muy particulares. Por ejemplo,
En el caso mexicano por la migración centroamericana, en el caso colombiano por el tema del narcotráfico, pero todo depende también cómo se maneje el asunto. Por ejemplo, yo creo que a Biden, que se ha identificado con el medio ambiente y los derechos humanos, la política que sigue actualmente el gobierno colombiano no le convence mucho. Pero como siempre en política hay concertaciones, adaptaciones, yo creo que la pelota está hoy en el campo de Colombia más bien que en los Estados Unidos, que está más bien como a la expectativa de qué podemos hacer nosotros. De hecho, Biden conoce bastante bien a Colombia, uno de los impulsores del Plan Colombia, vino, ha estado viajando por América Latina en muchos viajes, en cambio Trump no conoce bien esto. Creo que Colombia se ha fijado muchas esperanzas con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero todo depende también cómo se maneje eso en Estados Unidos. La pelota, ahora, la decisión señor. que uno Colombia depende también del partido político al cual uno pertenezca, es decir, del bando al que uno pertenezca en el país, ¿no? Si está de acuerdo con el Centro Democrático y con el uribismo, pues pensará que le conviene más Trump. Si está en la oposición, pensará que le conviene más Biden. Ya las cosas nos dirán qué sucede. Pero para un internacionalista como usted, ha dejado en claro que, en todo caso, la pelota está en el lado colombiano, que Colombia es la que tiene que reaccionar frente a lo que pueda ocurrir, sea quien sea el que llegue. ¿Ah? Sí, señor. Ahora, yo creo que a Colombia le conviene más, porque le ha sido más beneficioso, el juego multilateral que no el despertar esos nacionalismos violentos que ha impulsado el presidente Trump desde su posesión. No despertar nacionalismos violentos. Profesor Rubén Sánchez David, muchas gracias por su atención con Noticias Caracol Ahora. Seguramente lo estaremos molestando más adelante porque esta historia no ha terminado y tiene mucha tela de dónde cortar aún. Esperemos a ver qué ocurre. Por comienza apenas y creo que tiene todos en vilo. Así es, sin duda alguna. Profesor, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Estaremos al tanto. Muy amable. Y a ustedes, muy amables por su atención con nosotros. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Continúen con nuestra programación. Muy buen día.